Vas a pasar 25 años de tu vida durmiendo. Piénsalo un segundo. Un tercio de tu existencia ocurre en un lugar que no puedes tocar, que no puedes grabar con una cámara y que, a menudo, olvidas al despertar. Cierras los ojos en tu cama y de repente estás en otro mundo. Un mundo donde puedes volar, donde hablas con personas muertas y donde tus miedos más profundos tienen forma física. La ciencia nos dice que es solo actividad neuronal aleatoria, chispas eléctricas en un cerebro en reposo. Pero cualquiera que haya tenido una pesadilla real sabe que eso no es suficiente explicación. Hay algo más ahí dentro. Hoy no vamos a hablar de interpretar sueños con diccionarios baratos. Hoy vamos a descender por el iceberg de la conciencia humana. Vamos a bajar desde los sueños lúcidos y placenteros de la superficie hasta las profundidades de la parálisis del sueño, las alucinaciones compartidas y los rincones oscuros donde la mente humana se conecta con cosas que no deberían existir. Prepárate para cuestionar si estás despierto ahora mismo. Bienvenido al mundo de los sueños. Empecemos en la superficie, en esa frontera extraña entre estar despierto y estar dormido. Se llama estado hipnagógico. Es ese momento exacto en el que tu lógica se apaga y el caos empieza. ¿Alguna vez has escuchado una voz fuerte que grita tu nombre justo antes de dormirte? ¿O un estruendo metálico, como una explosión dentro de tu cabeza? Se llama el síndrome de la cabeza explosiva. No es peligroso, pero es aterrador. Es tu corteza auditiva disparando una última señal errática antes de apagarse. En esta fase, también ocurren las alucinaciones geométricas. Ves túneles de luz, patrones de ajedrez o caras que se deforman. Es el salvapantallas de tu cerebro. Los artistas y científicos más grandes de la historia, como Salvador Dalí o Thomas Edison, usaban este estado para tener ideas. Se sentaban con una bola de metal en la mano. Cuando se quedaban dormidos, la bola caía y los despertaba. En ese microsegundo de interrupción, atrapaban las visiones del subconsciente antes de olvidarlas. Tú lo haces todas las noches, pero nadie te enseñó a mirar. Bajemos al siguiente nivel: los sueños lúcidos. Para la mayoría de la gente, un sueño es una película donde son espectadores pasivos. Pero para un pequeño porcentaje, el sueño es un videojuego de mundo abierto. Un soñador lúcido se da cuenta de que está soñando mientras está dentro del sueño. En ese momento, la física se rompe. Pueden volar, atravesar paredes, crear ciudades o borrar personas. Es la simulación de realidad virtual más potente que existe, y es gratis. Pero el sueño lúcido tiene un lado oscuro. A veces, intentas despertar y no puedes. Te das cuenta de que estás atrapado en tu propia mente. O peor, tienes un falso despertar. Crees que te has levantado, te lavas los dientes, te vistes, y de repente, el espejo se derrite o tu reflejo te sonríe de forma macabra. Te despiertas de nuevo, asustado, en tu cama. Pero, ¿de verdad te has despertado esta vez? ¿O sigues en el nivel 2? Los falsos despertares en bucle pueden ser una experiencia traumática, haciéndote dudar de la realidad durante horas después de levantarte de verdad. Profundicemos más. Entramos en la zona de las pesadillas recurrentes. Aquí es donde el sueño deja de ser un juego y se convierte en un mensaje. Si sueñas constantemente que se te caen los dientes, que te persiguen y no puedes correr, o que llegas tarde a un examen importante años después de haber terminado la escuela, tu cerebro te está gritando. No son predicciones del futuro, son auditorías de tu estrés actual. Pero hay un tipo de pesadilla que es diferente. Se llama terror nocturno. Ocurre en el sueño profundo, no en la fase REM. La persona, generalmente un niño, empieza a gritar con los ojos abiertos, a golpear la pared, con una expresión de pánico absoluto. Pero no está viendo nada. No hay monstruo. Es miedo puro, sin objeto. Es el cerebro activando la señal de alerta máxima sin ninguna razón. Al día siguiente, la persona no recuerda nada, pero quien lo vio gritar no podrá olvidar esa imagen nunca. Ahora,
Crucemos la línea hacia el territorio del miedo real. El nivel 4. La parálisis del sueño. Esto no es un sueño. Tu mente se despierta, pero tu cuerpo sigue apagado. Estás consciente, con los ojos abiertos, en tu habitación real, viendo tu techo real. Pero no puedes mover ni un dedo. No puedes gritar. Estás encerrado en un cadáver vivo. Y entonces, sientes la presencia. Casi todas las personas que sufren parálisis del sueño reportan lo mismo. Sienten que hay alguien malo en la habitación. Escuchan pasos acercándose a la cama. Sienten una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima para asfixiarlos. La ciencia lo llama alucinación hipnopómpica. Tu cerebro, al ver que no puedes moverte, entra en pánico e inventa una amenaza para justificar tu parálisis. Es un mecanismo de defensa que salió mal. Pero lo inquietante es que las alucinaciones son muy específicas. La gente no ve conejos ni flores. Ven sombras, ven intrusos, ven demonios. ¿Por qué nuestro cerebro, evolutivamente, tiene una carpeta guardada con imágenes de monstruos que nos observan mientras no podemos movernos? ¿De dónde sacamos esa imagen colectiva? Esto nos lleva a uno de los misterios más grandes de la psicología moderna: el hombre del sombrero. Miles de personas alrededor del mundo, desde culturas diferentes, religiones diferentes y edades diferentes, reportan ver a la misma entidad durante la parálisis del sueño. Una figura alta, hecha de sombra negra más oscura que la noche, que lleva un sombrero de ala ancha y a veces una gabardina. No hace nada. No ataca. Solo observa. Se queda en la esquina de la habitación o al pie de la cama, mirando. ¿Cómo es posible que una persona en Japón, otra en Brasil y otra en Noruega alucinen con el mismo hombre específico? Los escépticos dicen que es un arquetipo cultural, influenciado por películas de cine negro o villanos clásicos. Pero hay reportes de niños que ven al hombre del sombrero antes de haber visto televisión. Hay reportes de tribus que lo describen. Algunos psicólogos junguianos creen que es la representación de la sombra, la parte oscura de nuestra psique que reprimimos. Otros creen que es algo externo, algo que vive en esa frecuencia cerebral y que solo podemos ver cuando estamos sintonizados en el canal incorrecto entre la vigilia y el sueño. Y no es el único. Existe la vieja, o The Old Hag, una bruja anciana que se sienta en tu pecho y te roba el aliento. En la Edad Media creían que eran íncubos y súcubos, demonios que venían a abusar de las personas. Hoy sabemos que es química cerebral, o eso queremos creer para poder dormir tranquilos. Pero la consistencia de estas visiones es lo que mantiene despiertos a los investigadores. Si todos tenemos el mismo hardware cerebral, ¿significa eso que todos tenemos los mismos monstruos preinstalados en el sistema operativo? Bajemos un escalón más. El sonambulismo agresivo. La mayoría de los sonámbulos solo caminan o comen. Pero hay casos documentados, casos judiciales reales, de personas que han conducido coches, han escrito correos electrónicos coherentes o incluso han cometido crímenes violentos estando completamente dormidos. Kenneth Parks, en 1987, condujo 23 kilómetros, mató a su suegra e hirió a su suegro. Luego fue a la comisaría y dijo: «Creo que he matado a alguien». Sus manos estaban destrozadas, pero él no sentía dolor. Los estudios de su cerebro mostraron que estaba dormido durante todo el evento. Fue absuelto. Su mente consciente no estaba allí. Entonces, ¿quién conducía el coche? ¿Qué parte de nosotros toma el control cuando el piloto se va a descansar? El concepto de piloto automático da mucho más miedo cuando te das cuenta de que tu cuerpo puede funcionar perfectamente sin ti. Si crees que el sonambulismo es extraño, espera a escuchar sobre los sueños premonitorios. La ciencia dice que es coincidencia estadística. Soñamos tantas cosas que alguna tiene que cumplirse por azar. Pero hay casos que desafían esa explicación. El más famoso ocurrió en 1966 en el pueblo de Aberfan, en Gales. Una niña llamada Ariel May Jones se despertó y le dijo a su madre:
Soñé que iba a la escuela y no estaba ahí. Algo negro había bajado de la montaña y lo había tapado todo. Al día siguiente, una montaña de escombros de carbón colapsó sobre la escuela primaria del pueblo, matando a 116 niños y 28 adultos. Eril May fue una de las víctimas, pero no fue la única. Investigadores psíquicos recopilaron más de 60 testimonios de personas en todo el Reino Unido que habían soñado con carbón negro, asfixia y escuelas enterradas días antes de la tragedia. Es posible que, en el estado de sueño, nuestra mente se desconecte del tiempo lineal y pueda ver fragmentos del futuro. Si el tiempo es una dimensión más, como dicen los físicos teóricos, quizás al dormir nos elevamos lo suficiente para ver lo que viene. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué soñamos? Freud decía que eran deseos reprimidos. Jung decía que eran mensajes del inconsciente colectivo. Pero hay una teoría moderna mucho más inquietante. La teoría de la simulación de amenazas. Sugiere que los sueños son un entrenamiento de realidad virtual. Tu cerebro te pone en situaciones de peligro, te hace caer, te hace ser perseguido, te hace perder a un ser querido, para entrenarte a reaccionar. Es un simulador de vuelo para la vida. Por eso las pesadillas son más vívidas que los sueños felices. Tu cerebro no necesita que practiques ser feliz. Necesita que practiques sobrevivir. Pero hay una sustancia química en tu cerebro que podría tener la respuesta final. Se llama dimetiltriptamina, o DMT. Es conocida como la molécula del espíritu. Se encuentra en pequeñas cantidades en el cerebro humano, y algunos científicos creen que se libera masivamente en dos momentos: cuando soñamos y cuando morimos. Los usuarios que han consumido DMT reportan viajes a otras dimensiones que se sienten más reales que esta realidad. Encuentran entidades, elfos mecánicos, dioses o arquitectos del universo que les dan información. Lo curioso es que estas entidades se parecen sospechosamente a las que vemos en los sueños lúcidos profundos o en la parálisis del sueño. ¿Es posible que soñar sea simplemente una microdosis natural de DMT que nos permite sintonizar otra frecuencia de la realidad? Y si hablamos de muerte, tenemos que hablar del túnel. Las experiencias cercanas a la muerte son, técnicamente, sueños lúcidos extremos provocados por un cerebro que se está apagando. La falta de oxígeno y el exceso de dióxido de carbono crean una visión de túnel, con una luz al final. Pero, ¿por qué todos vemos lo mismo? ¿Por qué ateos, cristianos, budistas y niños ven a sus familiares muertos esperándolos? Los materialistas dicen que es el último fuego artificial de las neuronas muriendo. Los espiritualistas dicen que es el alma saliendo del cuerpo, pero hay una tercera opción. ¿Y si la muerte es simplemente despertar del sueño de la vida? Aquí entramos en el nivel 10, el multiverso onírico. La mecánica cuántica sugiere que existen infinitos universos paralelos. Cada vez que tomas una decisión, el universo se divide. En uno vas a la izquierda, en otro a la derecha. Existe una teoría marginal que dice que, cuando duermes, tu conciencia viaja a esos otros tú del multiverso. ¿Alguna vez has soñado que vivías en una casa diferente, tenías un trabajo diferente o estabas casado con otra persona y se sentía 100% real? Según esta teoría, no estabas imaginando, estabas visitando, estabas viendo la vida de tu variante en otro universo. Eso explicaría por qué a veces nos despertamos con emociones que no nos pertenecen, o por qué tenemos déjà vus. El déjà vu podría ser el recuerdo residual de un sueño donde viste a tu otro yo haciendo exactamente lo mismo. Pero el peligro real de los sueños no es lo que ves, sino lo que pasa si dejas de tenerlos. La privación del sueño es la tortura psicológica más efectiva que existe. Después de 3 días sin dormir, empiezas a alucinar despierto. El sueño invade la realidad. Las sombras se alargan, los sonidos se distorsionan y la paranoia se instala. Existe una enfermedad genética extremadamente rara llamada insomnio familiar fatal. Las personas que la tienen dejan de poder dormir. Sus cerebros pierden la capacidad de entrar en la fase REM,
Mueren en cuestión de meses, atrapados en un estado de demencia y alucinación constante. Es la prueba definitiva de que soñar no es un lujo, es una necesidad biológica para mantener la cordura. Si no sueñas, tu realidad se desmorona. Antes de despertar de este video, quiero que hagas una prueba de realidad. Mírate las manos. En un sueño, tus manos a menudo se ven deformes. Tienen más dedos o se derriten. Intenta leer un texto. Aparta la vista y vuelve a leerlo. En un sueño, las letras cambian. Si tus manos son normales y puedes leer esto, felicidades. Estás en la realidad base. O al menos, eso es lo que tu cerebro quiere que creas. Los sueños son el último misterio de la experiencia humana. Son la prueba de que llevamos un universo entero dentro del cráneo, lleno de monstruos, milagros y futuros posibles. Quizás al final del día, la vida es solo el sueño que tenemos para descansar de la eternidad. Pero si crees que tu mente es el lugar más profundo y oscuro que existe, es porque no has visto lo que se esconde en el fondo de nuestro propio planeta. Acabo de publicar una investigación sobre el iceberg del océano, donde bajamos 11 kilómetros hasta encontrar cosas que la NASA prefiere ignorar. Si te atreves a salir de tu mente para entrar en el abismo real, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. Te prometo que lo que hay ahí abajo te quitará el sueño esta noche. Nos vemos en la oscuridad.